Vamos a abrir nuestras Biblias allá al final de la Biblia, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago 1, 22, 25. El que no haya traído Biblia se puede hacer al lado de un cristiano. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, 22 y 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bueno, vamos a estudiar este texto bíblico. Los judíos habían recibido la ley de Dios, pero ellos comenzaron a hacer de esa ley un montón de cosas totalmente contrarias y extrañas a lo que Dios quería o lo que Dios había diseñado que fuese la ley para el hombre. Y cuando el Señor vino a este mundo, cuando el Señor Jesucristo se encarnó y vino a este mundo, Él comenzó a darle a esas leyes la interpretación correcta, porque obviamente Él era el autor de esa ley. Así que Él vino a este mundo y comenzó a enseñarles lo que realmente quería o el significado correcto de esas leyes. Y tanta fue la confrontación que surgió en aquel entonces con los fariseos, los sacerdotes de aquel entonces. Fue tal la confrontación y el enojo que surgió, porque ellos no quisieron aceptar la perfecta y la verdadera interpretación de esa ley. Y repito, fue tanta la confrontación que, ¿saben en qué resultó todo? Que resultaron matando al autor de la ley. Resultaron matando al Señor, porque no quisieron aceptar que el autor les enseñase el verdadero significado de la ley para ellos. Ahora, mis queridos hermanos, por naturaleza, miren, por naturaleza el hombre es religioso. Todos tenemos algo de religiosidad en nuestro corazón. Todos en cierto momento queremos hacer algo. ¿Saben para qué? Para llamar la atención de Dios, para buscar que seamos más aceptados por Dios. Repito, eso está ahí intrínseco en el corazón, para ganarnos tal vez el favor de Dios, para ganarnos más bendiciones de Dios. Queremos hacer algo para mostrarnos, repito, más aceptos al Señor. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que en reiteradas ocasiones las tribulaciones, las aflicciones, los problemas y las dificultades van a llegar a nuestra vida, que van a golpearnos en algún momento fuertemente. Pero también nos advierte que si estamos bien cimentados, ¿qué va a pasar? Que vamos a resistir, vamos a permanecer en pie. Recordemos lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en uno de sus textos, ¿recuerdan? Que cuando descienda lluvia, cuando vengan ríos, cuando soplen vientos y dan con ímpetu contra esa casa, dice, si esa casa está bien cimentada, si está anclada sobre la roca que simboliza o que representa la palabra de Dios, ¿qué le va a pasar a esa casa? Va a permanecer, ¿verdad? Va a permanecer en pie, se va a mantener. Por eso el texto que leímos nos advierte de la necesidad, mis hermanos, de no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino que ser hacedores de esa palabra. Porque el oír
La palabra de Dios, el oír una predicación, el oír una charla, una conferencia, pues es bonito, ¿verdad? Pero si no se queda ahí nomás, mucha gente va a una conferencia, una charla, lo que sea, y dice, uy, qué tremenda predicación, tremenda charla, tremenda conferencia. Pero ¿saben qué? Se va y continúa viviendo como un diablo. ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve eso? No sirve para nada. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, nos advierte esto aquí, mis hermanos? Porque cuando descienda la lluvia, mis hermanos, que simboliza o que representa la presión de lo alto, las tribulaciones que vienen de lo alto, cuando corran los ríos, que simboliza o que representa la presión o la tribulación de este mundo, o cuando soplen los vientos, que simboliza o que representa la presión del alrededor, ¿saben qué? Nuestra casa, esa casa que simboliza nuestra vida, se va a mantener en pie. Vamos a permanecer en pie. Vamos a resistir. Tal vez es posible que se vayan al suelo algunas tejas, unas puertas se pueden caer, se puede dañar algo, ¿verdad? Pero la casa en sí se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en algo sólido, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y esto nos lo advierte el mismo Señor Jesucristo. Miren, vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer a partir del verso 26 y el verso 27. Mateo 7, 26, 27 nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, el Señor aquí nos quiere decir, nos quiere enseñar que el oír o el hacer la palabra de Dios, mis hermanos, va a marcar una gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda, el oír o el hacer marca una gran diferencia y debemos tenerlo muy claro. Así que, mis hermanos, un cristiano o un creyente o alguien que diga ser cristiano no se puede dar el lujo de escuchar la palabra de Dios y dejarla pasar y no obedecerla, porque eso va a traer, mis hermanos, consecuencias, o es perder el tiempo. Miren, tristemente hay que decirlo, muchas personas van o vienen a las iglesias, ¿sabe qué? A perder el tiempo. Algunos se ponen a chatear, a mirar el celular, a pensar en quién sabe qué cosas. Es perder el tiempo. Otros vienen a dormir. A dormir, se quedan en sus casas durmiendo. ¿Qué vienen a perder el tiempo? Un cristiano no se puede dar ese lujo, mis hermanos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto, mis hermanos? Que encontramos un montón de iglesias repletas de gente, pero viviendo así. Personas que van o vienen a las iglesias, mis hermanos, ¿saben por qué? Por motivaciones totalmente equivocadas. Es que me gusta ir a la iglesia porque la iglesia es bien bonita. Grande, luces por toda parte. Allá tocan tan bonito y cantan tan bello. Es que me gusta ir a la iglesia porque el pastor predica muy bonito. El pastor no me echa vainas. Otros dicen, ¿saben ustedes que muchos van a las iglesias buscando novio o novia? Es que aquí en la iglesia no veo así como a alguien a mi estatura, a mi nivel. Voy a buscar a otro lado. Otros van a las iglesias tratando, ¿saben qué? De ser famosos. ¿Sabían eso? Sobre todo las iglesias famosas. Es que mi sueño es tocar allá, porque esa iglesia es famosísima, todo el mundo nos ve. Amigo, una equivocación, una motivación totalmente equivocada.
¿Saben para quién quieren cantar ellos o para quién quieren tocar? Para la gente, ¿verdad? Y saben ustedes que las alabanzas que escuchamos aquí, mis hermanos, perdónenme decirles, pero no es para ustedes. No es para ustedes, es para Dios. Por eso a veces uno dice, uy, es que esta canción no me gusta, sino. Miren, yo les confieso sinceramente, hay canciones que a mí como que no me gustan mucho, pero ¿saben qué? Tengo que aguantármelas, porque no es para mí. La serenata no es para mí, no es para el pastor, ni para ustedes, es para Dios. ¿Cierto? Para Dios. Entonces, fíjense, hay personas muy equivocadas en las iglesias, totalmente desubicadas, y muy posiblemente esas personas nunca van a tener ese privilegio de estar ahí, de ser famosas y populares, porque no es lo que Dios quiere. No es el significado, el propósito de la alabanza o de ir a una iglesia. Esas personas, mis hermanos, ¿saben qué? Son los candidatos número uno para que cuando la lluvia venga, los ríos corran y los vientos soplen, se van a ir para el piso. No van a aguantar, no van a resistir, se van a pelear con Dios, se van a poner bravos con el pastor, van a tirar la toalla, van a abandonar, porque no era lo que estaban, lo que les viene no era lo que estaban esperando. Mis hermanos, ¿cuál es el resultado de una persona que dice ser un cristiano, pero no obedece o no vive una vida piadosa, una vida cristiana? El resultado es que esa persona va a comenzar a vivir una vida de religiosidad, una vida basada en las obras, algo que pueda hacer, que trate de hacer, ¿para qué? Para agradar a Dios. Tengo que hacer algo para agradar a Dios. Ustedes sabían que hay hermanitos, hay hermanitas que se ufanan un montón. ¿Saben por qué? Yo ayuné 41 días. ¿Cuántos ayunó Jesús? 40. Hice 41, le gané a Jesús. Y se sienten orgullosos porque, imagínense, le ganaron a Jesús. Ayunaron un día más que el Señor, imagínense. Creen que por dejar de comer, creen que por aguantar hambre un poco van a ser mejores cristianos o mejores creyentes. O creen que subiendo de rodillas a Monserrate o rezando los 33 credos o azotándose en las espaldas en Semana Santa o dando más billete para la iglesia, entonces Dios los va a aceptar más. Van a ser más santos que los demás. Mis hermanos, todas esas cosas son el resultado de ¿qué? De ser solamente oidores de la palabra, no hacedores ni conocedores de la palabra de Dios. Solo les importa la vida de apariencia, lo externo, ¿verdad? Lo que los permitan que la gente los aplauda, los elogie. Solamente lo externo. Quieren impresionar a las demás personas, quieren impresionar a todo el mundo ¿con qué? Con sus obras, ¿verdad? Para que los vean y les aplaudan. Les quiero recordar, mis hermanos, un texto muy conocido por todos ustedes, porque lo menciono muchas veces porque me parece supremamente terrible. Isaías 64, a ver, aquellos que saben la Biblia de memoria. Isaías capítulo 64, verso 6, dice lo siguiente, miren, es un texto aterrador. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo les parece? ¿Cómo nos ve Dios? A las personas separadas de Dios, separadas del Señor, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, ¿sabe a qué se refiere? A todas nuestras buenas obras. Ni siquiera habla aquí de malas obras, fíjense, habla de buenas obras. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo les parece? Y así queremos con nuestras obras agradar a Dios. Si para Dios dice son trapos de inmundicia, les recuerdo, yo sé que ya lo saben algunos, los trapos de inmundicia eran las gasas que usaban los leprosos para cubrir sus llagas purulentas. Fíjense cómo ve Dios nuestras obras, lo que sale de nuestro corazón, trapos de inmundicia.
La palabra, mis hermanos, miren, la palabra religioso viene de un término griego que tiene que ver con una palabra que tal vez conocemos que se llama superstición. ¿Han escuchado? La superstición. Personas supersticiosas. Y esa palabra superstición tiene algunos significados y vamos hoy a estudiar algunos de esos significados de la palabra superstición. El primero dice, creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Fíjense, una creencia extraña a la fe y contraria a la razón, o sea, al sentido común. Muchas veces les he enseñado, les he dicho que la primera regla de interpretación de la hermenéutica, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El sentido común, ¿sí no? Sentido común. Cosas que no funcionan, es sentido común. Por ejemplo, todos sabemos que Dios tiene algunos atributos que se dice no son comunicables. Atributos no comunicables, es decir, solamente los tiene Dios, nadie más. Ni un santo, ni una santa, nadie, ¿verdad? Son atributos propios de Dios, incomunicables, no se los da a nadie. No se los comparte a nadie. Y uno de esos atributos es, por ejemplo, la omnipresencia, ¿cierto? Es decir, que Dios está presente en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Pues fíjense, solo Dios lo tiene. Si otro lo tuviese, si Dios se lo diese a otro, pues sería otro Dios. Pero no hay sino un solo Dios. Entonces, ese atributo solamente le pertenece a Dios, la omnipresencia, es decir, que Dios es el único, repito, que puede estar presente en todo tiempo, en todo momento, al mismo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? O sea que si yo le oro a Dios aquí, si alguien le ora en Estados Unidos, otro en Francia, otro en Italia, en España, Dios puede oírlo, ¿verdad? Dios puede oírlos a todos, porque Dios tiene ese atributo, la omnipresencia, tiene el poder de oír las oraciones de todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Ahora, una práctica contraria a la razón, o sea, contrario a eso. Si nosotros sabiendo eso, algo contrario a eso, pues va en contra de la razón y en contra del conocimiento. ¿Cómo voy a pensar entonces que invocando, por ejemplo, a un santo, a una santa aquí, otro en Estados Unidos, otro en España, otro en Francia, ¿cómo vamos a pensar que ese santo, esa santa puede oírnos? Si no tiene ese atributo. O sea, no sé de dónde carajos alguien se inventó que no, es que los muertos pueden escuchar eso. Cuando la Biblia dice que no. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Dios dice que es imposible. ¿Cómo puede llegar a oírnos? Cuando la Biblia enseña que es imposible que nosotros tengamos contacto con ellos y ellos con nosotros. Ya están, la Biblia enseña en Apocalipsis que los que han partido para la eternidad, ¿sabe qué dice? Están allá descansando. Dejémoslos allá quietico, están descansando, dice la Biblia. De todas sus obras, de su trabajo en este mundo, ya están allá. Ahora, mis hermanos, súmele que la Biblia condena, la Biblia condena enfáticamente que nosotros en este mundo invoquemos a los muertos. O sea, es pecado, la Biblia lo condena. Nos dice que no lo hagamos, y si Dios dice algo, pues, si somos cristianos, pues obedezcámosle. Miren, Deuteronomio, vamos a ir al libro, al comienzo de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Si autoriza eso, que podemos hacerlo. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. Dice Dios, no hagan eso, es una orden de Dios, no lo hagan. ¿Recuerdan lo que le pasó al rey Saúl por desobedecer esto, no? Fue a querer consultar a un muerto y ¿saben lo que le pasó? Dice, porque es abominación para con Jehová. O sea, no es cualquier cosita,
Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es que, mis hermanos, hacer eso es una práctica supersticiosa, es algo contrario a la razón y algo contrario a la Biblia. Como creyentes, como cristianos, no debemos hacer eso, mis hermanos. Así lo enseñe el que lo enseñe. Pero aquí está en la palabra de Dios. Miren, muchas iglesias hoy día han caído doctrinalmente tan bajo que enseñan incluso que pañuelos ungidos, que agua traída del río Jordán y que un montón de tonterías más tienen ciertos poderes mágicos. Y la gentecita ingenua, ignorante, corren tras eso. Ay, sí, mójeme con el pañuelito, échame agüita en la cabeza. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es eso? Por favor. Y eso sin contar las supuestas revelaciones proféticas que pueden caer o pueden llegar sobre una persona si llega a pactar con billete. Eso ya es otro nivel, ¿cierto? Pacte, siembre, que eso. Qué tristeza, mis hermanos. Qué triste que no es tanto tristeza por esos manipuladores, engañadores, porque ellos son eso, engañadores. Qué tristeza con la gente, con el pueblo, que se deje engañar tan miserablemente. Todas esas cosas son brujerías, supersticiones. No sé si un día les dije, pero escuché por ahí a un líder religioso en la ciudad de Bogotá, de una iglesia famosa, porque ahora las iglesias son famosas, son niveles, ¿no? Famosa 1, famosa 2, famosa 3. Enseñándole a su congregación, ¿sabe qué? Que colocaran un pañuelito rojo en la puerta de la casa para que no entraran las enfermedades. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Hasta dónde, mis hermanos, hasta dónde ha descendido la ignorancia de la iglesia hoy día? Qué ignorancia doctrinal tan grande. ¿Cuál es la diferencia entre colocar un trapito ahí rojo colgado o una mata de sábila detrás de la puerta? O la Biblia abierta en el Salmo 91 al entrar a la puerta. ¿Cuál es la diferencia? Eso es brujería. Eso es hechicería. Esto, aparte, mis hermanos, de ser ignorancia bíblica, es superstición. Prácticas supersticiosas. Miremos lo que el mismo Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos en aquel entonces, supuestamente los non plus ultra, los últimos Coca-Cola del desierto. Vamos a ver qué les dijo, los que debían interpretar la ley correctamente para el pueblo. En Mateo capítulo 23, miren, Mateo capítulo 23, verso 23. Dice la palabra del Señor, Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pobrecitos, ¿no? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo que hacían estos religiosos en aquel entonces? ¿Qué era lo que el Señor aquí estaba exhortándolos, estaba condenándolos? ¿Qué era lo que ellos hacían? Que le estaban dando más importancia a una práctica pública, algo para que el pueblo los viera. ¿Cuál era el traer los diezmos y la ofrenda al altar? Ustedes saben que la Biblia dice que a veces llegaban, ¿cierto? Llegaban muy encopetados, con mucho dinero. Bueno, en aquel entonces tal vez llevaban muchos cabritos, muchos ganados, lo entregaban allá los ricos. ¿Para qué? Para que la gente dijera: uy, mire qué generosidad, mire cuánto es lo que está dando aquí. Mis hermanos, ¿saben ustedes que esa práctica todavía continúa vigente hoy día? En muchos lugares, en muchas iglesias. El énfasis en la mayoría de iglesias hoy día, el énfasis, mis hermanos, ¿sabe qué? Está puesto en la recolección de la ofrenda, de los diezmos. Es casi lo más importante de la predicación. Y obviamente aquellas iglesias de la prosperidad que hoy día abundan por toda parte, todas sus predicaciones, ¿da cuenta? Todas sus predicaciones, ¿de qué hablan? De plata.
todas. Por ahí de vez en cuando se les cruza por ahí un mensajito diferente, pero todo está centrado en lo económico, ¿verdad? En la plata, en el billete. Ahora, yo no estoy diciendo que los diezmos y las ofrendas son antibíblicas, no. El mismo Señor aquí lo ratifica, ¿verdad? En el texto que leímos, donde dice, practiquen la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. O sea, que lo otro, pues los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero lo que el Señor aquí está enfatizando, lo que Él quiere enseñarnos es que eso, mis hermanos, no debe ser lo más importante. Eso no debe ser la centralidad de un mensaje. La centralidad debe ser Cristo. Las otras cosas, mis hermanos, son añadiduras que debemos hacerlas así, pero repito, no es lo más importante, ni debe ser lo más importante para una persona, ni menos para una congregación. Eso es lo que el Señor aquí quiere enseñarnos. Tenemos, mis hermanos, tristemente que aceptar que estamos mal. Últimamente estamos mal. Un montón de congregaciones que se dicen ser cristianas, pero que no lo son. Desgraciadamente no lo son. Están dando muy mal testimonio de lo que es el cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso es superstición, manipulación, engaño, avaricia, codicia, cualquier otra cosa, pero menos cristianismo. Y tenemos que denunciarlo porque es la verdad. Están haciendo quedar mal el evangelio del Señor Jesucristo. Miren, otro significado de superstición es una fe absoluta respecto a algo. Una fe absoluta respecto a algo. Por ejemplo, algunos enseñan que tienes que visualizar. ¿Han escuchado? ¿Qué quieres conseguir? No, pues yo digo, un carro, visualiza ese carro. Una casa, visualiza esa casa. A ver, yo quisiera preguntarles a hombres, un humilde constructor que gana un mínimo mensual. ¿Será que puede visualizar un yate, una mansión, un carro último modelo? No, decrétalo, decreta y declárelo y recíbalo. ¿Está enfermo? Háblale a la enfermedad. Ahora resulta que la enfermedad tiene orejas para escucharnos, ¿sí? Háblale a la enfermedad. Y la enfermedad, sale corriendo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué debemos hacer? Orar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Orar. Orar, ¿qué es orar? Suplicarle a Dios, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos sane. Ahora eso no significa que nos va a sanar. Porque recuerden que Dios tiene a veces propósitos diferentes a los nuestros. Eso nos enseña la Biblia, mis hermanos. ¿Cuál es el texto que ellos, miren, esos engañadores siempre van a usar un texto bíblico, siempre? ¿Cuál es el texto que usan aquí? Miren, ese que dice, ¿recuerdan? Tenemos el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿No han escuchado? Tenemos el poder de llamar, tenemos poder creativo. Solo háblalo, solo decrétalo y recíbalo. Pero mis queridos hermanos, permítanme decirles que tal vez están leyendo la Biblia al revés. La cogieron al contrario, porque la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Quiero invitarles para que tomemos la Biblia al derecho y vamos a leer qué es lo que la Biblia dice al respecto de ese texto bíblico. Romanos capítulo 4, verso 17, ahí está. Romanos capítulo 4, verso 17, ¿qué dice? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿De quién está hablando ahí? De Dios, ¿cierto? Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios, no somos nosotros. No tenemos el poder creativo en nuestra boca. Nosotros no podemos crear ni buenas intenciones. Es Dios quien tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es Dios quien con su palabra se creó el mundo, ¿verdad? Su palabra creativa, no somos nosotros. Miren, el ser humano no tiene ni siquiera el poder de cumplir su palabra, un pacto, un negocio con alguien, mucho menos va a tener el poder creativo de hacer cosas. Por favor.
Otra definición de superstición. Miren, atribuirle a ciertas prácticas externas ciertos poderes que no tienen. Eso es superstición. Atribuirle a ciertas prácticas externas ciertos poderes que no tienen, no lo poseen. Por ejemplo, los religiosos de aquel entonces le atribuían al hecho de que al lavarse las manos, ¿saben qué pasaba? Que sus pecados se iban con la mugre de las manos. Por eso decían, Señor, pero mire, no se lavan las manos, nosotros sí nos lavamos las manos, pero por dentro estaban que podridos, ¿cierto? Eso es superstición, mis hermanos. Superstición. Hoy día algunas iglesias enseñan algo similar a esto. Están enseñando, por ejemplo, que al bautizarse, que al echársele agüita en la molleja a un niño, o meterse allá en un foso, en una tina, ya tiene asegurada la entrada al cielo. Ya se hace hijo de Dios por eso. Mis amigos, permítanme recordarles algo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted puede mojarse la molleja 1000 veces, meterse a la alberca palpila 1000 veces, ¿sabe qué va a hacer? Y continúa siendo un pecador mojado. Eso no sirve así nomás, eso no funciona así. ¿Qué tal? Entonces todo el mundo se mete la pila ya para el cielo, directamente, no importa cómo viva. Eso no importa. ¿Dónde surgió este montón de cosas religiosas, mis hermanos? ¿Dónde surgieron las supersticiones? ¿Dónde surgió la religiosidad? ¿Sabe dónde? Allá al comienzo de todo. En el Génesis, en el Edén. Dice la Biblia en Génesis que después de que Adán y Eva pecaron, después de que desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron ellos? Dice que trataron de esconderse de Dios porque sintieron miedo. ¿Y qué hicieron? Enseguida fueron y buscaron unas ramitas, ¿verdad? Para taparse sus partes íntimas, ¿cierto? Ellos trataron de cubrir su pecado con sus obras, con sus actitudes, esfuerzos humanos, ¿para qué? Para ser aceptados por Dios. Ahora, al tratar de esconderse de Dios, nos está enseñando ese texto que el pecado nos hace que el hombre se avergüence de Dios. El pecado, mis hermanos, nos avergüenza de Dios. El miedo que transmite el pecado hace que el hombre busque maneras, busque formas de esconderse de Dios, de la presencia de Dios. Hoy día todavía existen algunas formas que usa el hombre para esconderse de Dios. ¿Saben cuál es una de esas formas? Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo es una manera, es una forma que el hombre se inventó para esconderse de Dios, para que Dios no lo alcance. De paso les recuerdo que el ateísmo es una religión, ¿sabían? El ateísmo es una religión porque los ateos creen en algo. ¿En qué creen los ateos? En que Dios no existe, ¿verdad? Es una creencia, ellos tienen su creencia, ellos creen que Dios no existe. Ahora, pero mis hermanos, fíjense, es absurdo pensar que por el hecho de que yo no crea o no entienda algo, entonces decir que eso no existe. Es absurdo. Eso no es más, mis hermanos, que soberbia del ser humano. ¿Quién dijo, o de dónde sacamos que porque no podemos aceptar algo que no entendamos, entonces eso no existe? O que tenemos que rechazarlo. ¿Quién dijo que solamente puede existir aquello que nosotros entendemos y aceptamos? ¿De dónde el hombre sacó eso? Eso es tan ridículo, mis hermanos, como si una hormiga dijera, las tablas de multiplicar no existen, yo no las entiendo. Mi amigo, la hormiga no lo entiende, ¿verdad? Pero hay personas que sí lo entendemos. Y porque ellas no lo entiendan, no significa que las tablas de multiplicar no existan. Eso es absurdo. La hormiga no entiende, sí, pero, repito, otros sí les entendemos. El que usted diga que la Biblia no es confiable. Dicen algunos, ¿no? Es que yo no confío en la Biblia porque dice cosas que yo no entiendo. ¿Perdón? Si usted no entiende algo, no significa que no existe. ¿Quién dijo eso, mis hermanos? Eso es, ¿sabe cómo se llama eso? Una idiotez. Por no decir otra palabra, ¿cierto?
Claro que hay cosas que no entendemos en la Biblia, obvio. No entendemos muchas cosas, ¿saben por qué? Por nuestro limitado entendimiento. Lo finito jamás podrá entender lo infinito, porque si no seríamos dioses entonces. Es meramente normal. Existen cosas que no entendemos en todas las áreas de la vida, mis hermanos, no solamente en lo espiritual, en todas las áreas de la vida. Pero eso no significa que tenemos que negarlas porque no las entendemos. A ver, ¿acaso entendemos todos, sabemos todos qué es la antimateria? Los agujeros negros del espacio los conocemos, ¿sabemos sobre eso? Tal vez no sabemos un carajo, ¿cierto? Pero ahí están. No se van a ir por eso, no van a desaparecer por eso porque yo no los entienda. Ahí van a permanecer siempre, mis hermanos. Hay muchas cosas, repito, que no entendemos, pero son verdad. Y por lo tanto, ¿sabe qué? Debemos dejarnos guiar por los que saben. Hay personas que saben más que nosotros, en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Saben más que nosotros. Y debemos dejarnos guiar por ellos. Un montón de veces. Por ejemplo, vamos al médico y dolor aquí. Dolor, me duele aquí, doctor. Yo creo que tal vez es un cólico. El doctor examina y dice, apéndice, hay que rajar, si no. Yo no sé. Yo lo único que sé es que me duele aquí, sino el que sabe dice lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué tal que yo diga, no, doctor, no, porque yo no entiendo eso, ¿qué es eso? No, déjeme quietico. Pues mire, nos morimos. Hay que dejarnos guiar, mis hermanos, por los que saben. Si el médico dice, apéndice, hay que rajar, hay que rajar. Él sabe más que nosotros. Ahora, te subes a un avión, los que han volado un avión, sino uno cuando sube un avión, casi no generalmente, no mira la cabina, sino ven un montón de botones, relojitos por toda parte, un montón de cosas ahí que no entendemos. Pregunto, si no entiende un carajo, entonces ¿por qué te subes? Porque confiamos, ¿verdad? Creemos en los que saben. Nos dejamos guiar por ellos. Ahora en la vida cotidiana le creemos al lechero, le creemos al carnicero, le creemos al panadero, ¿cierto? Vamos y compramos pan, compramos carne y creemos, confiamos de que esa carne es buena. ¿Por qué? Porque confiamos en ellos. Si confiamos en el médico, en el panadero, en el carnicero, en el lechero, ¿por qué, mis hermanos, entonces no confiamos en Dios que sabe más que ellos? ¿Por qué no confiamos en Dios, mis hermanos? ¿Por qué? No nos dejamos fiar de Dios que sabe mucho más que ellos. Cuando Dios dice, esto es así, es porque así es. Lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes, así es porque Dios dice que es así. Algunos dicen, pero es que ¿cómo es eso del infierno eterno? ¿A quién se le ocurre que haya un infierno eterno? Yo no entiendo eso, yo no puedo aceptar eso. Bueno, mis hermanos, aceptemos que no entendemos que haya un infierno eterno. Pero ¿saben qué? Jesucristo dijo unas 15 veces en el Evangelio que hay infierno. Y si Él lo dice, es porque así es, mis hermanos. Si usted no lo entienda, no importa. Porque usted no lo entienda, el infierno no va a desaparecer. Porque usted no lo acepte, el infierno no va a dejar de existir. El infierno existe porque Dios dice que existe. Y así un montón de cosas más. Repito, es una tremenda tontería decir, yo no creo en lo que no entiendo. Yo no acepto lo que no entiendo. Recuerden, si no lo entiende, si no lo acepte, pues, eso no va a dejar de existir. Ahí va a estar siempre. Así que, recuerden, el ateo también tiene su religión. El ateo es un creyente. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben qué es lo triste de eso? Que el ateísmo va a dejar de existir cuando esa persona muera. Porque tan pronto muera se va a dar cuenta que estaba equivocado, que Dios sí existe, que Dios es real, mis hermanos. Y por eso existen tantas religiones en el mundo, tantas doctrinas extrañas, porque el hombre tiene miedo de enfrentarse a Dios. Le da miedo, por eso tanto el miedo a la muerte, porque ¿sabe qué? No sabe qué va a pasar. Pero cuando nosotros sabemos qué va a pasar, pues ese miedo, ¿verdad?, va a disminuir.
Pero el que no sabe, pues obviamente vive atemorizado. Y por eso se inventa un montón de cosas. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar el favor de Dios. Para tratar de ser más aceptos por Dios. Miren, les recuerdo lo siguiente. Miren, todas las religiones del mundo, todas, aquí sí todas son todas, excepto una, el cristianismo, pero todas las demás, llámese como se llamen, todas enseñan, mis hermanos, la salvación por medio de las obras. De que yo tengo que hacer algo, yo tengo que esforzarme para que Dios me acepte. La única en el mundo que enseña, que cree, que acepta la salvación por la gracia de Dios es el cristianismo. ¿Y saben por qué lo hacemos, mis hermanos? Porque la Biblia así lo enseña. Efesios capítulo 2. Vamos a ver a Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 2, verso 8 y 9. Efesios 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que salva? La gracia y la fe, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es como la mano, mire, la gracia, da cuenta, es la mano de Dios extendida desde el cielo diciéndote: hijo, te amo, quiero salvarte. Y la fe es tu mano extendida hacia la mano, al brazo de Dios. Cuando, mis hermanos, nosotros colocamos nuestra mano en la mano de gracia de Dios, entonces somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren, y esto no de vosotros, o sea, no soy yo, no son mis obras, no es mi esfuerzo, no es mi trabajo. Dice, no de vosotros, no se equivoquen, no de ustedes. ¿Qué más? No por obras. ¿Qué es lo que nos salva? Dice ahí, nosotros y las obras. No me pueden salvar. Queremos robarle el mérito a Dios cuando dice que no son ustedes ni son sus obras. Es mi gracia, es mi regalo, ¿verdad? Por medio de la fe, la que nos salva. Este texto, mis hermanos, muchos no lo han podido entender y se rompen el coco hasta hoy día pensando y tratando de entenderlo, pero no pueden aceptarlo. Dicen, no puede ser. ¿Cómo así que yo no tenga que hacer nada? Imposible. Mis hermanos, por eso te enseñan que si no te portas bien, ¿cierto? Si no das la limosnita, si no ayudas al viejito a pasar en la calle, si no haces tu obra de caridad, pues, mi amigo, no va a poder entrar al cielo. Ahora pregunto, piensa en esta pregunta. Si tú tienes que portarte bien, si tienes que esforzarte, si tienes que hacer cosas buenas que te cuestan, la pregunta, mis hermanos, es: ¿quién es el que te salva entonces? Piensen, si yo tengo que esforzarme para hacer las cosas buenas, los favores, entonces ¿quién es el que te salva? ¿Dios? No. Yo, ¿verdad? Yo, porque yo soy el que me estoy esforzando. Yo soy el que estoy sufriendo para hacer algo bueno. ¿Por qué tengo que darle el mérito a Dios si yo soy el que me esfuerzo por hacerlo? Mis hermanos, es como algunos dicen, es que como Dios te da la cuota inicial y las mensualidades tienes que pagarlas tú, porque Dios ya dio su cuota inicial, ¿verdad? Esfuércese en pagar las mensualidades, porque si no, estás fregado. Así que, Dios nos abre las puertas, ¿cierto? Y yo tengo que trabajarla duro para poder entrar allá, porque si no, estoy frito. Fíjense, si yo soy el que me esfuerzo, si yo soy el que sufro, yo soy el que trabajo para portarme bien, para no pecar, para no equivocarme, para agradar a Dios, entonces el mérito sería mío, ¿cierto? El mérito sería nuestro, porque si yo soy el que estoy haciendo todo, ¿para qué le doy las gracias a Dios si Él no ha hecho nada? Todo mi trabajo fue mío. Yo soy el que tengo que sudarla. ¿Por qué tengo que agradecerle a Dios por algo que yo me lo gané? Miren, ¿saben cuál es la manera en que los religiosos atacan la doctrina de la gracia? Porque los religiosos atacan esta doctrina. Dicen que si nosotros les enseñamos esto, si enseñamos la doctrina de la gracia, entonces es como darles un salvoconducto a la gente para que peque.
Pero mis hermanos, no es así, están totalmente equivocados. La gracia no es un salvoconducto para pecar, entiéndalo. No es un salvoconducto para pecar. Miren, cuando Dios te salva, métate esto en la cabecita, cuando Dios te salva, Dios no te salva para que nunca más peques. Cuando Dios te salva para que cuando tú peques, no te sientas bien, ¿verdad? Cuando tú peques te vas a sentir mal. Es la diferencia en cuando cae una ovejita al barro o un cerdo, ¿sí no? Cuando cae el cerdo al barro, ¿qué hace? Se siente en su salsa, ¿cierto? Se siente feliz, aquí se revuelca. Estoy aquí en mi cama 2x2. Pero cuando cae una ovejita al lodo, ¿qué hace? La ovejita trata de salirse lo más rápido posible, ¿verdad? Esa es la diferencia, mis hermanos. Cuando somos salvos, mis hermanos, y pecamos, nos vamos a sentir mal. El Espíritu nos hace sentir mal y nos lleva al arrepentimiento inmediatamente. No significa que nunca vamos a equivocarnos, vamos a pecar. Mis hermanos, cuando Dios nos salva, dice, cuando Dios nos regala la salvación, dice la Biblia que Él coloca dentro de nosotros, ¿qué? Su Santo Espíritu, ¿recuerdan? Cuando Dios te salva, Dios coloca dentro de ti su Santo Espíritu. ¿Para qué lo coloca dentro de nosotros? Miren, vamos a mirar primero, 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. 1 de Juan, capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el salvo, ¿cierto? El que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, aquí quiere decir, no hace del pecado su estilo de vida, ¿verdad? El que es nacido, el que es salvo, no es su estilo de vida una vida pecaminosa. Dice, porque la simiente de Dios, o sea, el Espíritu de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el verdadero Hijo de Dios, cuando Dios nos salva, mis hermanos, no vivimos una vida de obediencia para agradar a Dios. O sea, no hacemos algo bueno para agradar a Dios, para que Dios diga, te felicito por tu esfuerzo. Mis hermanos, cuando Dios nos salva, vivimos una vida de obediencia, ¿sabe qué? Por amor, por gratitud con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que lo hacemos, mis hermanos. No para ganarnos el aplauso de Dios, sino por gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Otro ejemplo de superstición, vamos a ver otro ejemplo, dice, es atribuirle poderes especiales a algo que no los tiene. Y esto, por ejemplo, aquí entraría una doctrina muy practicada y conocida y enseñada por muchas iglesias hoy día, y es el mal uso de la sangre de Cristo. ¿Han escuchado eso? Hoy día han convertido, mis hermanos, la sangre de Cristo en una especie de amuleto. ¿Se percibe algún riesgo? Sangre de Cristo, cúbreme. ¿Algún peligro? Sangre de Cristo, cúbreme. ¿Algún miedo? Sangre de Cristo, cúbreme. Se está usando la sangre de Cristo, mis hermanos, repito, como un amuleto. Sienten un dolor de muela, sangre de Cristo, sácame la muela. Compran un carro, sangre de Cristo. Compran un arma, sangre de Cristo, cúbreme esta arma. Compran un celular, sangre de Cristo, cúbreme el celular. Mis hermanos, ¿qué es eso? Han hecho de la sangre de Cristo, miren, han hecho de la sangre de Cristo algo tan barato que hasta el perro lo cubrimos con la sangre de Cristo. Y ve eso uno por todas partes, casi todas las iglesias. Miren, si eso funcionara, si la sangre de Cristo hiciera todo eso, ¿sabe qué? Tendríamos vivos a la abuelita, la tatarabuelita, tatarabuelita, todos los antepasados estarían vivos todavía. ¿Cuántas veces le han regado la sangre de Cristo a los abuelitos para que no mueran? Superstición, mis hermanos, superstición. La sangre de Cristo no es para pronunciarla como palabras mágicas. Eso no está en la Biblia, mis hermanos. La sangre de Cristo es tan poderosa y es tan preciosa que pagó el precio por pecadores que íbamos de cabeza para el infierno. Y la sangre de Cristo nos salva de eso. Ese es el propósito de la sangre de Cristo, limpiar nuestros pecados.
¿Por qué lo digo? Porque es lo que está en la Biblia. Usted jamás va a encontrar en un texto bíblico, jamás, que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, tuviesen estas prácticas, que sangre de Cristo. Nunca lo va a encontrar en la Biblia. El único texto que encontramos está allá en el Éxodo, que era en la antigüedad, ¿verdad? Cuando los judíos colocaron la sangre untada allá en la puerta, ¿verdad? Para que no mataran los primogénitos. Pero mis hermanos, primero, esa no era la sangre de Cristo, era la sangre de un corderito. Y segundo, era una ilustración, era un tipo de lo que iba a suceder después. Estaba enseñando lo que iba a suceder después, que el Hijo de Dios iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario. No podemos asociar eso para usarlo hoy día. Dice la Biblia que eso era sombra. Todos los ritos de la antigüedad, todos los ritos ceremoniales, dice la Biblia que era una sombra. ¿Qué es una sombra? Algo que refleja un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han visto un pajarito volar así y la sombra refleja en el piso, ¿sí no? Ahora, si yo tengo el pajarito en la mano, ¿para qué carajo voy a seguir la sombra? Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo antiguo era sombra. Pero cuando tenemos el objeto ya en nuestra vida, ¿cuál es el objeto? Cristo. Todo aquello apuntaba ¿a qué? A Cristo. Ya tenemos a Cristo, ¿para qué nos sirve la sombra? ¿Para qué vamos a correr tras las sombras? Algunos dicen, bueno, pero yo pienso que si les funcionó allá, si a algunos les funciona, pues a mí también, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hoy día con muchas congregaciones que se desvían del camino, ¿cierto? Pero es que a los vecinos les va bien, billete, y si a ellos les funciona, pues a mí también, voy a hacer lo mismo. No, mis hermanos, no podemos hacer eso. Equivocación, miren, 1 Corintios, capítulo 4, verso 6. 1 Corintios, capítulo 4, verso 6 dice, pero esto, hermanos, no lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis. Oído, dice por ahí uno, pongan la lupa. Oído, ¿qué dice aquí? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No nos inventemos tonterías que no están escritas en la Biblia. Todo el demás es superstición. Está escrito aquí y por eso lo creemos. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, mis hermanos, es verdad, la sangre de Cristo tiene un poder especial. Pero ese poder, recuerden, es para perdonar nuestros pecados, es para borrar nuestros pecados. La Biblia no enseña un propósito diferente de la sangre de Cristo que no sea la de perdonar nuestros pecados. No inventemos cosas. No lo usemos eso como un amuleto para nuestra buena suerte, tal vez, para cumplir a veces nuestros antojos y nuestros caprichos. Miren, les recuerdo, Dios es soberano. ¿Saben eso? Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Y así usted, mire, decrete la sangre de Cristo 1.000.000 de veces. Si Dios no lo quiere hacer, no lo hace. No sirve para nada. Porque Él es soberano. Y porque además, ese no es el propósito de la preciosa sangre de Cristo. Recuerden, no vas a encontrar, es más, le ahorro el tiempo, no vas a encontrar un texto bíblico en el Nuevo Testamento que hable de la sangre de Cristo. No existe. Ni uno solo, siquiera ni uno solo, mis hermanos. Ni los apóstoles, discípulos, iglesia primitiva, todos ellos nunca usaron esto. Entonces, ¿por qué hoy día están inventando tantas tonterías? Dejémonos, mis hermanos, dejémonos de tantas prácticas supersticiosas y concentrémonos en obedecer lo que la palabra de Dios dice. Obedezcamos lo básico, lo que entendemos. De eso se trata, mis hermanos, el cristianismo, de obediencia, Pero muchos no quieren obedecer lo básico. No vienen a la iglesia, no se congregan. ¿Qué es lo básico? Es lo básico que un cristiano debe hacer, congregarse, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, que alguien les enseñe la palabra de Dios, y no lo hacen. Pero si quieren
otros dones y favores y bendiciones especiales. Así que mis hermanos, la invitación es: concentrémonos, preocupémonos primero por obedecer lo básico. Las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Vamos a terminar con un cántico. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, oh amado Jesús, porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos muestra la verdad. Tu palabra nos alumbra, nos ilumina nuestro caminar. Tu palabra es como esa lámpara que alumbra, que nos muestra el sendero, el rumbo que debemos tomar en esta vida, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es poderosa. Gracias, amado Jesús, por permitirnos, por el privilegio, por la bendición que tú nos permites, Señor, de conocer tu palabra, de conocer tu verdad, de conocer por lo menos lo básico que tu palabra nos enseña, Señor. Guárdanos, oh bendito Dios, guárdanos de dejarnos guiar, de dejarnos manipular, de dejarnos desviar, Señor, de tu verdad, de tu camino, bendito Dios. En el nombre de Jesús, hoy, una vez más, Señor, te quiero dar las gracias por este grupo de tus hijos que estamos aquí en este lugar, los que nos ven a través de las redes, bendito Dios. Ruego para que tú permitas, Señor, que el propósito por el cual tú permitiste que esta palabra sea expuesta y presentada en esta mañana pueda cumplirse ese propósito en cada una de estas vidas, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en esta mañana queremos orar especialmente por la vida del joven Nicolás. Está presentando una situación difícil de salud, bendito Dios. Oramos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, nos unimos en el mismo sentir, Padre Santo, y te rogamos y te suplicamos y te pedimos, bendito Dios, que extiendas una vez más tu misericordia sobre la vida de Nico, Señor. Allí donde esté, Padre Santo, en este momento, bendito Dios, rogamos, Señor, para que tu presencia, para que tu gozo, para que el poder de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos y que tú has colocado en nuestras vidas como tus hijos, que ese Espíritu, bendito Dios, levante a este joven, Señor. Oramos, bendito Dios, Padre Santo, para que también la ciencia como instrumento en tus manos pueda hacer, oh bendito Dios, también su obra en la vida de este joven, Padre Santo. Por favor, allí donde esté, Padre Santo, toca, Señor, ese cuerpo, bendito Dios, tu mano poderosa sobre él, muévete, bendito Dios, con poder en la vida de este joven, Señor. Oramos a ti, acudimos a ti, Señor, porque sabemos y porque creemos que tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Tú, bendito Dios, nos formaste cada célula, cada órgano, cada miembro, Señor. Tú lo conoces porque tú lo creaste, Señor. Te pedimos, bendito Dios, para que seas tú restaurando, Señor, esos órganos afectados, todo lo que está afectando su cuerpo, bendito Dios, Padre Santo. Tú tienes el poder, oh bendito Dios, para restaurarlo, para cambiarlo, para transformarlo. Y podemos, Señor, acudimos a ti en ruego y en súplica, Señor. En el nombre de Jesús, como tú lo ordenas, Señor, como tú lo mandas, Padre Santo. Porque tú, bendito Dios, tienes la última palabra, Señor. Tu voluntad, Señor, siempre, siempre se cumple, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por la vida de este joven. Oramos también por las demás personas que puedan estar padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación difícil en sus cuerpos. Padre Santo, oramos en este momento, Señor, para que tu presencia, para que tu poder se manifieste en cada vida, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, como tú lo sabes hacer, bendito Dios, como tú actúas, Padre Santo, conforme a tu soberanía, a tu poder, bendito Dios. Toca, Señor, cada cuerpo, cada vida, Señor, sea restaurando, Señor, nuestras fuerzas, no solamente físicas, sino emocionales y espirituales, bendito Dios. Ten misericordia, bendito Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, Padre Santo.
Gracias, Señor, gracias, mi Rey. A ti, Señor, te damos toda nuestra honra, toda nuestra gloria, toda nuestra oración, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Señor Jesús. En tu nombre poderoso hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.